Bienvenidos al curso virtual de comunicación. Esta vez vamos a, ¿no? Estamos en la página 86, ¿ya? Estamos en la página 86. Muy bien, chicos, ya preparados para empezar. Estamos viendo, ¿no? Lo que es la oración, ¿verdad? La clase pasada hemos visto sobre la oración, hemos estado hablando sobre la oración y hemos estado, ¿no? Hablando sobre la diferencia entre una frase y una oración, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una frase y una oración? Hay una diferencia bien clara entre una frase y una oración. Y es lo siguiente. La frase no tiene verbo. En cambio, la oración sí tiene verbo. ¿Ya? Entonces, esa es una manera de diferenciar, de reconocer si es una frase o es una oración. La frase no tiene verbo, ¿ya? No tiene verbo. La oración sí tiene verbo, ¿ok? ¿Qué es el verbo? El verbo es la acción que realiza el sujeto, ¿ok? Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿no? El verbo es jugar, cantar, bailar, reír, pero también hay unos verbos especiales, ¿verdad? Hay unos verbos especiales que pertenecen al grupo del verbo ser o estar. Por ejemplo, el verbo es, el verbo está, el verbo están, el verbo son. Entonces, si vemos esas palabritas, ese es el verbo. ¿Ya? ¿Ok? A veces estamos acostumbrados a que el verbo sea jugar, bailar, reír, saltar, dormir, llorar, pero también hay verbos especiales, repito, que pertenecen a este grupo del ser o estar. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el verbo es, el verbo están, el verbo son. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? También la clase pasada, ¿no? Hemos estado hablando del sujeto y del predicado. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, en la clase pasada se ha estado hablando sobre esto, ¿no? Sobre el sujeto y el predicado. ¿Ya? La clase pasada solamente hemos llegado a hacer ejercicios relacionados con la frase y la oración. No hemos llegado a hacer ejercicios para que tú identifiques al sujeto y al predicado. No hemos hecho todavía eso. ¿Ya? La clase pasada solamente hemos hecho ejercicios ya sobre identificar cuál es una frase y cuál es una oración. En la clase del día de hoy vamos a identificar al sujeto y al predicado. Es muy sencillo, es lo más fácil del mundo identificar al sujeto y al predicado. ¿Ok? Así que mucha atención, ¿ya? Ya saben, tengan a la mano un cuaderno, un hojabón, un lapicero, porque van a practicar el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Vamos a recordar qué es el sujeto, ¿no? El sujeto es la persona, animal, cosa, lugar que realiza una determinada acción o de la que se está hablando. Ese viene a ser el sujeto. ¿Ok? Ahora, en una oración, recuerda que una oración tiene sujeto y predicado y también tiene verbo. En una oración, ¿cómo vas a identificar al sujeto? ¿Cómo vas a encontrar al sujeto en una oración? Bueno, lo vas a encontrar realizando una simple pregunta. ¿A quién le vas a preguntar? Le vas a preguntar al señor verbo. ¿Ya?
Entonces, cuando tú tienes una oración, ¿cuál es tu primera misión? Tu primer trabajo que tienes que hacer. Lo primerito que tienes que hacer es buscar al verbo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Tú en la oración que te doy, tienes que buscar al verbo. ¿Cuál será el verbo? Comienzas a buscar. ¿Para qué? Porque el verbo te va a decir quién es el sujeto. Y cuando tú averigües quién es el sujeto, el predicado va a aparecer por sí solo. ¿Ok? Repito, cuando tú tienes una oración, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, todos van a reconocer, me van a identificar al sujeto del predicado. Cuando tú tienes una oración y quieres saber quién es el sujeto, tienes que preguntarle al verbo. ¿Y qué pregunta le vas a hacer? Por ejemplo, ¿qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Ya? Y al realizar esa pregunta, el sujeto va a aparecer por sí solo. Cuando ya hayas identificado al sujeto, el predicado también aparece por sí solo. ¿Ya? No hay necesidad ya de estar haciendo otra pregunta para encontrar al predicado. Ya no. ¿Por qué? Porque como ya encontraste al sujeto, lo demás es el predicado, pues. ¿Ven? Qué fácil se hace. O sea, lo único que tienes que hacer, ¿qué es? Encontrar quién es el sujeto, nada más. Y el predicado sale por su cuenta, aparece por sí solo. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Ahí están las preguntas. ¿Qué, quién, ¿no? ¿Quiénes? Por ejemplo, ¿no? María juega vóley en la playa. ¿Qué tienes que hacer al toque? Si yo te doy una oración, identifica al verbo. Ahora, ahí va a ser el detalle, pues. Si tú no sabes identificar al verbo, vas a estar preguntándole al elemento equivocado. Tú no le vas a preguntar, por ejemplo, al vóley, ¿no? ¿Quién vóley en la playa? No, pues. ¿Qué vóley en la playa? No. Tú le tienes que preguntar al verbo. Y ahí viene la chamba. Tienes que identificar al verbo. Tienes que saber identificar al verbo, porque eso es el punto central. Ese es el corazón, el cerebro de este tema, el verbo. Si tú tienes dificultades para identificar al verbo, ahí va a ser un poco el problema, porque como tú no sabes quién es el verbo, vas a estar preguntándole al que no se le debe de preguntar. Y tú sabes que si tú quieres encontrar al sujeto, tienes que preguntar al verbo. Pero si no sabes quién es el verbo, o peor aún, si tú no sabes qué es un verbo, entonces tenemos que estar ahí, ¿no? Repasando sobre el verbo. Ya les he dicho, el verbo es una acción. Bailar, jugar, cantar, por ejemplo, ahí se juega, ¿no? Ya. Pero también hay verbos especiales que pertenecen al grupo ser o estar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Agarra tu libro, retrocede unas cuantas hojitas hacia atrás y da una repasadita al verbo. ¿Ya? Listo. Muy bien. El predicado es lo que se dice el sujeto, ¿no? ¿Ya? Es lo que se dice el sujeto. Y acá dice, se reconoce con una pregunta, ¿no? ¿Qué se dice del sujeto? ¿Qué se dice de María? ¿Qué se dice de Pedro? ¿Qué se dice de Tigo María? Pero como yo les digo, como yo les dije, para encontrar al predicado no hay necesidad de hacer ninguna pregunta.
Basta que tú encuentres al sujeto, el predicado aparece por sí solo. ¿Ok? Vamos acá, por ejemplo. Víctor prepara un ceviche. ¿Cuál es el verbo ahí? No me vas a decir que el verbo es ceviche. No me vas a decir que el verbo ahí es Víctor. O peor aún, no me vas a decir que el verbo es un. Ah, profe, el verbo es la palabra un. Entonces, ese va a ser un poquito el detalle en algunos, ¿no? Claro, si tú sabes identificar el verbo, la clase del día de hoy va a estar papayita para ti. Porque vas a identificar al verbo, le vas a preguntar y al toque va a salir el sujeto y el predicado. Pero si no sabes identificar al verbo, ay papá, ay mamá, ahí sí, ya va a haber un problema. Entonces, por ejemplo acá, observemos, ¿cuál es el verbo? El verbo es prepara, ¿verdad? Muy bien. Pregúntale al verbo. Profe, ¿y para qué le voy a preguntar al verbo? Para que sepas quién es el sujeto. A ver, ¿quién prepara un ceviche? Ah, el que prepara un ceviche es el señor Víctor. Es Víctor. Entonces, este es el sujeto. Ahí está. Ya encontramos al sujeto, chicos. ¿Y qué te estaba diciendo? Si tú ya has encontrado el sujeto, todo lo demás es el predicado. Por lo tanto, todo esto es el predicado. La P de predicado. Listo. Ya, muy bien. Ahí está. Ahora, acá va otro consejo más. Me mande la garganta, chicos. A ver. A ver. Vamos acá. Acá otro dato más, otro dato espectacular más. El sujeto, atento, atento. El sujeto no siempre lo vas a encontrar al inicio. Porque seguro, tú en segundo grado o en primer grado, cuando han hecho esto, tú estás acostumbrado o estás acostumbrada a encontrar al sujeto en el primer sitio, en el primerito. Entonces, todo niño y toda niña, cuando les piden, ¿no? Identifica el sujeto y el predicado. Agarran y el primerito le ponen sujeto. No saben ni por qué, pero le ponen. O sea, siempre la primerita palabra, este es el sujeto y el resto es predicado. El primero es sujeto y el resto es predicado. Creen que siempre va a ser así. ¿O no? Claro, pues. Creen que siempre el sujeto va a estar primero y el predicado va a estar segundo. Y en primer grado les ha tocado así, en segundo grado les ha tocado así, pero ahora ya no, ya pues. Ahora yo te digo una verdad, que el sujeto no siempre está al inicio, puede estar al final o puede estar en el medio. Por eso es importante que tú identifiques al verbo, le preguntes al verbo y de ese modo vas a estar seguro quién es el sujeto. ¿Ya? Porque el día de hoy no vayas a pensar que los ejercicios que yo he traído siempre va a ser así. No. Ya. Ah, profe, el sujeto es el primerito y el que sigue es el predicado.
Qué fácil sería, pues. No, pues no. Ya. Ahora, vamos acá. Así como el sujeto cambia de posición, ¿no? A veces está al inicio, a veces al final, a veces en el medio. El predicado también cambia de posición. Cuando el sujeto está primerito, el predicado está a la derecha, ¿verdad? Como ahorita, a ver, el predicado se encuentra a la derecha. Pero si el sujeto estaría al último, el predicado estaría a la izquierda. Y si el sujeto estaría en el medio, ¿qué pasaría si el sujeto estuviera en el medio? Entonces habría predicado a la derecha y predicado a la izquierda. ¿Ah? Espectacular, ¿verdad? Cuando el sujeto está en el medio, hay predicado a la derecha y a la izquierda. O sea, el predicado se parte en dos cuando el sujeto está en el medio. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos son los datos, ¿no? Si tú quieres encontrar al sujeto en una oración, tienes que saber quién es el verbo. Y luego le preguntas al verbo. ¿Ok? Le preguntas al verbo. Y tú al momento de preguntarle al verbo va a aparecer el sujeto. Y lo resto es el predicado. Muy bien. Muy bien, estamos en las actividades. Recuerden, en la clase pasada hemos hecho, ¿no? De la página 87 de comunicación 1, hemos hecho el inciso 1. Esto ya lo hemos resuelto. ¿Ya? Esto ya lo hemos resuelto. Hemos resuelto el inciso 2, también de la página 87 de comunicación 1. ¿Ya? Luego nos hemos ido a la página 91 de comunicación 1 y hemos resuelto el inciso 9. Profe, y los demás incisos, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, eso pertenece a otro tema, por eso todavía no lo tocamos. ¿Ok? Los demás incisos pertenecen a otro tema, por eso no lo tocamos. ¿Ya? Entonces, en la clase pasada hicimos el 9, luego nos fuimos a la página 93 y resolvimos el 15. ¿Ya? Eso es lo que hemos resuelto la clase pasada. ¿Verdad? Ahora viene la otra parte. ¿Ya? Que es que tú me digas quién es el sujeto y quién es el predicado. ¿Cómo va a funcionar? Porque yo quiero que tú en casa trabajes, que no solo me estés escuchando y luego te das sueño y te aburres. ¿Cómo va a ser? Miren, yo les voy a poner, ya, yo les voy a poner unas oraciones, ya,